Y pensando en esto, ¿no?, del Día del Padre, meditando, siempre mencionamos, son días propicios para predicar acerca de la honra a los padres. En 4 días del Padre en todas las iglesias se predica acerca de este texto de la honra a los padres. ¿Y qué significaba la honra a los padres en otros tiempos y qué significa hoy, tan desdibujado en la sociedad de hoy? La honra a los padres. Ya tan desdibujado el rol de padre, ¿no? Ejercer la paternidad hoy parece tan distinta al modelo bíblico, lo que vemos en la sociedad. Sin embargo, hoy quiero que reflexionemos acerca de estas 2 instituciones espirituales que establece el Señor. Una es la familia y la otra es la iglesia. No son instituciones sociales que cambian de acuerdo al cambio de nuestra sociedad. Son instituciones espirituales que estableció el Señor y que dio roles y funciones y dio su espíritu y su palabra para auxiliar el ejercicio de estos roles. Y el rol de padre, vaya que es importante en una familia. Hoy vemos que se da poca honra a los padres, hay poco tiempo para mimar a los padres, para visitar a los padres, para respetar a los padres. Siempre hay una factura que pasar, siempre hay algo que decir, y no estuviste el día que yo actué, y no estabas el día, y fuiste duro con el consejo, y fuiste severo en la represión. Y quizás se borran esos recuerdos de cuando te tapan en la noche en la cama, cuando hace frío y trabajan hasta cualquier hora para traer el sustento, y por eso están ausentes a veces. De las noches sin dormir, velando por sus vidas. Está tan desdibujado y tan poco honrado el rol de papá, de padre, que hasta a veces nos convencemos, quienes están dentro de la iglesia y quienes estamos dentro de la iglesia, que esto está cambiando y que bueno, ahora es así y me tengo que acostumbrar a que mi hijo no me llame, a que mi hijo no me visite, a que mi hijo no me dé un beso, no me mime. No cuente conmigo para todo, como si yo fuese inagotable y esté ahí un día esperándome. Que deje de exigir y esté ahí para contemplar. La honra a los padres se está desdibujando. Y el mandato del Señor, 5º mandamiento en la ley, es honrar a los padres. La honra no es un respeto. La honra es algo más. La honra es devoción. La honra es cuidado. La honra es reverencia. No es respeto. Y nosotros como hijos, muchas veces perdemos ese eje, acostumbrados a cómo hoy en día los valores de la sociedad tan cambiantes, tan livianos, valores tan líquidos, se fueron metiendo en la iglesia. Y hoy vemos que estos vínculos tan fuertes, tan importantes, se fueron desvaneciendo. Y quizás hasta pasamos un día del Padre sin sentir esta honra o este deseo de honra.
quienes estamos dentro de la iglesia, no debemos mirar la familia como una institución social, sino como una institución establecida por el Señor. Y el mandato no se interpreta, se ejecuta. El mandamiento de Dios es para cumplir. Honra a tu padre y a tu madre. Honra. ¿Y pero qué voy a honrar? Al que me grita, al que me dice, honra. Adolescentes, honren. Adultos, honren. Niños, honren. A todos. La honra es más que un respeto hacia nuestro Padre, establecido por Dios. Luego vienen los deberes de los padres, no se queden tan inflados, porque viene el deber de los padres. Y el deber de los padres es ser cabeza de la enseñanza a los hijos. Algo tan depositado en la sociedad moderna en la mujer. La mujer enseña, la mujer está. La mujer es la que sabe cómo le va en la escuela, cómo le va con las cosas del Señor. Pero el Señor se lo demanda al Padre. ¿Saben ustedes que en las costumbres judías los papás le enseñan a nadar a los hijos, los papás le enseñan la ley, la palabra, y son los padres quienes llevan al templo a los hijos, no la mamá? Al padre se le demanda que enseñe la palabra a sus hijos. ¿Cuánto hablan del Señor con sus hijos? ¿Cuánto muestran del Señor con sus hijos? No, de eso se ocupa ella, porque yo trabajo todo el día. Vos te lo demanda el Señor. Y de la misma manera, no me quiero centrar en este lugar, sino que hoy quiero compartirles el rol de padres, de los padres espirituales que levantó el Señor en el liderazgo de la iglesia. La iglesia no es una institución social, es una institución espiritual establecida por el Señor y guiada por su Espíritu Santo a lo largo de la historia, hasta hoy, hasta que Él venga. Es una institución espiritual. No es si a mí me parece bien o a mí me parece mal, no es si me gusta el pastor o si yo creo que tiene autoridad el pastor. La iglesia es establecida por el Señor y hoy quiero hablar de la honra a los padres de la iglesia. Yo no sé cuántos conocen la historia de la iglesia. Quizás algunos conocen mucho y otros no tanto. Sería lindo que hoy que hay tanto acceso a la información puedan leer un poquito de la historia de la iglesia para saber qué es lo que pasa cuando ya los apóstoles mueren. Todos mueren. Juan último en el siglo I, a finales del año 99, 100, antes del siglo I, muere, que escribe el Apocalipsis, y después la iglesia termina o continúa. Continúa. ¿Y cómo continúa? Con los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia fueron ordenados por los apóstoles que establecieron la sucesión de la iglesia a través de los ministerios. ¿Y por qué les nombro todo esto que puede parecer pesado? Para que no se crean que son hijos independentistas, que pueden hacer lo que quieren, sino que están sujetos a autoridades establecidas por Dios. De la misma manera que en la familia, los hijos no vienen, como decía mi mamá, de un repollo. En la iglesia, los hijos no vienen del repollo. Los hijos tienen padres espirituales. Y siempre que pensamos en los padres espirituales, vemos el ejemplo de Moisés con Josué, ¿no? El legado que pasa. Hoy yo les voy a hablar de otro legado importante, quizás porque está al borde de este tiempo que yo les mencionaba recién,
que es el tiempo de la formación de la iglesia, y es el legado del apóstol Pablo a dos de sus hijos espirituales, Tito y Timoteo. Tenemos dos cartas del apóstol Pablo que no fueron dirigidas a la iglesia, sino que fueron dirigidas puntualmente a sus hijos espirituales, con una finalidad: la continuación de la iglesia. Yo no sé si ustedes hacen este ejercicio de comparar, de leer, de buscar, pero es interesante que, acompañándome hoy, puedan ver la importancia del legado del apóstol a sus hijos espirituales y puedan trasladarlo hoy a sus vidas, pensando en qué legado están recibiendo y qué legado van a transmitir. Vamos a ir al libro de la carta de Timoteo. Capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, ¿qué dice? Amado hijo. Amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a segunda de Timoteo. Perdón, esa es la segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo 1:2, que es el que leí recién. Ahora vamos a primera de Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora vamos a Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En las dos cartas que el apóstol escribe a estos dos hombres tan importantes que conoce desde pequeños, que llama al ministerio desde pequeños, a los que unge, a los que levanta, a los que les impone las manos y los forma, les transmite, los pega a su ministerio y comparte lo que él entiende que es el legado de la iglesia. Y en las cartas de Timoteo y de Tito, presten atención, léanlo después en sus casas, es una lectura muy amena y muy crucial para estos tiempos también. El apóstol hace referencia a tres cosas puntuales a tener en cuenta. Una es la sana doctrina. La sana doctrina, la enseñanza de la sana doctrina, la importancia de la enseñanza de la sana doctrina. La otra, los requisitos de los obispos y de los diáconos, de los obispos y de los ancianos, de los que eran la autoridad en la iglesia. A los dos, en las cartas, les escribe puntualmente lo mismo. Si leemos una y otra, palabras más, palabras menos, vemos que el apóstol hace hincapié en estas cuestiones, en la justificación por la fe y en la gracia. De manera que una iglesia puede tener más o menos cosas, pero estas tres no pueden faltar. La enseñanza de la sana doctrina, los ministerios y los requisitos de quienes los ejercen, y la doctrina de la justificación por la fe en la gracia del Señor Jesucristo. Todo lo demás puede haber más, puede haber menos. Esto no lo negocia el apóstol. El apóstol Pablo conoce a
estos dos varones, a Tito y a Timoteo, en el inicio de su ministerio evangelístico y los llama. A uno lo circuncida, a Timoteo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos cuando vimos Hechos de los Apóstoles? Él era hijo, su abuela y su mamá estaban en la iglesia, él servía en la iglesia, y fíjense qué detalle, que nunca menciona al papá, menciona el origen, sí, nombra que tiene padre, pero que no estaba en la iglesia. Y el apóstol Pablo fue a Timoteo un padre. Muchas veces pasa esto. Muchas veces pasa que venimos a la casa de Dios con nuestras carencias y encontramos en la iglesia modelos a quien seguir, con quien identificarnos y que ejercen esta autoridad en nuestra vida. En este caso, la paternidad. El apóstol Pablo ve a Timoteo y a Tito como hijos. A uno lo circuncida, al otro no. Y los dos le son testigos en el concilio de Jerusalén ante esta demanda fuerte del evangelismo a los gentiles. Lo llevan todas las misiones, pero a Timoteo lo establece como obispo en una de las iglesias más importantes, donde la carta que tiene mayor contenido doctrinal es desarrollada, y es la iglesia de Éfeso. Timoteo fue obispo en la iglesia de Éfeso, muere el apóstol y tiene continuidad apostólica gracias a esta carta pastoral, en la que el apóstol Pablo transmite un legado a Timoteo inquebrantable, inspirado por el Espíritu Santo, que llega a nuestros días y que la iglesia pudo conservar debido a que su hijo espiritual asumió este legado y honró a su padre. Fíjense la importancia, porque el apóstol Pablo es a los únicos dos que le escribe carta. Tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores, más que Dante Gebel, o al menos más eficiente. Y le escribe estas cartas y le dice: ojo, porque están enseñando cualquier cosa y es necesario, cuando yo no esté, que sea enseñada la sana doctrina. Este es el legado de un padre a un hijo, no es la herencia. A veces los padres están preocupados: ¿cómo dejo esto ordenado? ¿Qué le falta? ¿Qué no le falta? Que la iglesia tenga el florerito acomodado de acá. No, que la iglesia tenga doctrina, que la iglesia tenga enseñanza, que la iglesia conozca quién es y para qué está. Y que a esos padres que el Señor nos dio podamos honrarlos. La presentación del apóstol Pablo en la carta a Timoteo me da me conmueve, porque él empieza hablando: bueno, yo, que en mi pasado fui un perseguidor, que en mi pasado, que pueden mirar mi pasado y decir cualquier cosa, yo te voy a escribir esto, porque esto es lo que el Señor me da para vos. Porque ¿saben qué es lo primero que hacen los hijos? Mirar el pasado de los padres. Pero esta escritura está inspirada en el Espíritu Santo, y Pablo dijo: antes que me digas algo, te lo digo yo. Yo que en otro tiempo perseguí, yo que no había conocido, hoy me levanto y defiendo la iglesia. Porque lo que pasa muchas veces del otro lado es mirar el currículum del que está enfrente y decir: bueno, la autoridad se muestra de la siguiente manera, y empieza a creerse algo que Dios no le dio. Porque la autoridad Dios se la dio al que ungió y lo levantó en el ministerio.
hijos es el mismo que yo les contaba hoy en la familia. No es mirar el currículum del padre. El deber como hijos es honrar y es recibir el legado y continuarlo. ¿Y el legado cuál es? El legado es la enseñanza de la sana doctrina, del ejemplo en el amor y en el servicio en la obra. El legado transmite lo que debe perdurar. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque se nos va a apagar el fuego. Porque van a venir días en que vamos a decir esto es remar contra la corriente, y el apóstol le dice que no se apague. Esto que recibiste lo tenés que continuar. Y el legado fue tan importante del apóstol Pablo como padre espiritual a sus hijos, y sus hijos sintieron esa carga espiritual y pudieron asumirla y continuarla. Les voy a decir algo que a muchos nos aburre, pero que es importante que se lo lleven sembrado en la mente para que en alguno, como me pasó con los nenes, en alguno quizás de este fruto de investigar, de buscar, de leer. Cuando los apóstoles mueren, hermanos, quedó la tarea más difícil. Estaba dado el Evangelio y había que continuarlo y había que defender la doctrina, establecerla y defenderla. Eso llevó siglos. Siglos. Y la iglesia se dividió en dos ejes. Se los voy a simplificar para los que no les gusta la historia y no les interesa, pero es lo mismo que si yo le cuento la historia de sus bisabuelos que vinieron de la guerra, que sembraron, que es importante conocer de dónde venimos, para saber quiénes somos, qué identidad tenemos. En la historia de la iglesia en los primeros siglos, estos que recibieron el legado documentaron la doctrina y la defendieron de tal manera que aún bajo el yugo del Imperio Romano, que iba conquistando lugares, que iba persiguiendo judíos y cristianos, pudieron establecer la iglesia. Y hubo épocas de tanta persecución que la iglesia se diezmó, porque el que confesaba que era cristiano, chau, iba a la muerte seguro. ¿Y cómo creen que continuó la iglesia? Porque hubo hijos que honraron a sus padres, que tomaron la enseñanza de la sana doctrina y que continuaron con ese legado. Ese legado que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo y a Tito, enseñanza de la sana doctrina, requisitos de las autoridades de la iglesia, y doctrina en la justificación por la fe. El mundo se dividió en dos, y la iglesia estaba en el Asia Menor, las iglesias que vemos en Apocalipsis, Esmirna, Éfeso, todas las que conocemos. Y los de Roma. Y los de Roma comenzaron a negociar alguna cosita. Y se dividió en dos la iglesia. Y los de Roma dijeron, bueno, cambiamos el calendario, ya la Pascua no es más como los tiempos de Jesús. Ahora la Pascua va a ser este otro día. Y los de la iglesia de Policarpo, les digo, Policarpo fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, dijeron, no, nosotros no negociamos nada. Nosotros seguimos el ejemplo de Jesús,
El ejemplo de los apóstoles, nuestros padres, y ahí estaban Policarpo, Timoteo, todos los grandes. La iglesia del Asia Menor, no la de Roma, no la que después seguimos todos, la otra, la que no negoció nada. Y los de Roma dijeron, bueno, los respetamos, seguimos en paz. Recibieron un legado, honraron a sus padres y la iglesia continuó. ¿Y saben lo que hace el Señor cuando los hijos se ponen rebeldes y no continúan el legado? Levanta otro, porque dice, por acá no es. Este quiere hacer la suya, este es independentista. Como en todas las familias debe haber algún hijo rebelde que dice, no, bueno, tanto lío con papá, lo ponemos en el geriátrico y listo, qué problema hay. Tanto lío, a mí me faltó esto, me faltó aquello, yo hoy miro la vida de otro lado. En la iglesia se levantan estas cosas también. Y se perdió la honra a los obispos, a los presbíteros, a los pastores. Y los tratamos de igual a igual. Bueno, mirá el currículum. Y Pablo se atajó y dijo, no, antes que me digas algo, yo sé de dónde vengo, pero sé quién me levantó. ¿Y con qué propósito me llamó? ¿Y con qué autoridad? Quiero que me acompañen para los que piensan que la iglesia es una institución social, para los que escuchan voces extrañas de corrientes y de doctrinas que siempre estuvieron, no son de ahora, que dicen la iglesia somos cada uno en casa. No, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia es la depositaria de la palabra de Dios. La que guardó esta revelación para que llegara a nosotros. La que copió, la que interpretó, la que defendió. Primera de Timoteo 3:15, fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. 3:14 vamos a leer también. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué dice? ¿A dónde? En la casa de Dios. Qué tremendo que podamos ver la iglesia como la casa de Dios. Amén. Y que podamos decir, uy, no fui a ver a papá. Para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si te queda alguna duda de quién instituyó la iglesia, no escuches TikTok ni pastores modernos que van en contra del diezmo, que van en contra de las autoridades espirituales, que van en contra de la iglesia. Anda a la fuente. Porque los obispos, los presbíteros, las autoridades de la iglesia son puestas por Dios y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No sos vos en tu casa interpretando con la luz que viene místicamente a tu interior y al habitáculo de tu cuarto. No. El Espíritu Santo te puede guiar y te puede dar luz, es correcto. Pero es la iglesia la que enseña la sana doctrina. La sana doctrina. Porque ¿sabés cuántas doctrinas se levantan en la casa de los hermanos? ¿Sabés cuántos son obispos sin levantar iglesia? Sin ser ungidos, sin llorar y penar,
por la obra. Exactamente el mismo ejemplo que cuando tenés 20 años y no tenés hijos, decís yo cuando tenga el mío, y después tenés los hijos y se te queman todos los papeles. Exactamente el mismo paralelismo. La iglesia es la depositaria de la verdad. Dios le confirió autoridad a la iglesia para transmitir la palabra de Dios. Y nosotros como hijos recibimos este legado y debemos transmitirlo. Y debemos honrar a nuestros padres, a quienes nos guiaron en esta enseñanza, y transmitirlo. ¿Qué vas a transmitir si no conoces la palabra de Dios? ¿Qué vas a transmitir si ves a tus pastores, a tus líderes, a tus presbíteros como el verdulero de la esquina? ¿Qué podés transmitir? Lo mismo que cuando nuestros hijos nos ven de igual a igual en casa y pierden el eje del lugar que Dios les dio. No somos iguales. Hay una institución espiritual establecida por el Señor, con roles espirituales, que Dios nos va a demandar por nuestros hijos naturales, por nuestros padres naturales, a los que son padres, a los que son hijos, a los que somos hijos y padres. Y lo mismo en la iglesia. No venís de un repollo. Y el deber de cada uno de nosotros es honrar los ministerios, es sujetarnos a los ministerios, como a nuestros padres. Y recibiendo ese legado, hacer como hizo Timoteo en Éfeso, transmitir la sana doctrina, cuidar el ejemplo, el testimonio. Pero no tenemos autoridad para sacar la factura y mirar el currículum del otro. Y te voy a decir algo. No te gustan tus padres naturales, son los que el Señor te dio. Y el deber es honrarlo. No se puede decir que uno ama a Dios y desprecia a los padres. No se puede. No se puede decir que amamos la iglesia y no nos sujetamos a las autoridades. Y entonces nos sale el luteranismo de adentro y decimos: no, yo no me voy a sujetar a este está peor que yo. ¿Sí? ¿Te animas a decirle eso a Jesús? Porque eso era lo que decían los judíos y los gentiles cuando veían al apóstol Pablo. A este me voy a sujetar, a este es lo que los perseguía. Entonces mirá, el apóstol Pablo lee. En Timoteo dice: antes que me digas algo, ya sé de dónde vengo, Lo digo yo a la iglesia. Pero el Señor me levantó. Hijos, honremos a nuestros padres espirituales. La herencia la recibimos del Señor Jesús. Él nos hizo coherederos de la gracia, pero el legado lo recibimos de la iglesia. El legado se recibe de nuestros padres espirituales. Y si yo no conozco a mis padres espirituales, no conozco la enseñanza de la sana doctrina que transmiten, no puedo decir que pertenezco o no. Te
cuando le preguntás a los chicos, ¿cuándo cumpleaños tu mamá, tu papá? ¿A qué se dedican? ¿Qué piensan? ¿Qué les gusta? ¿Cuál es la comida favorita? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué te dejaron? No, ni idea, no. ¿Y tus abuelos? No. Son como perfectos extraños que nacieron del repollo. Nadie les contó la historia. No tuvieron tiempo de compartir. Por darles más cosas, le dieron menos. Los hijos ya no miran a los padres con devoción, con amor. Y eso mismo está pasando en la iglesia. Ya no se miran los pastores como los líderes espirituales que marcan nuestra vida y que nos dejan ese legado. Y nos sentimos como Timoteo ahí recibiendo todo esto, que nos preparan para la obra. Nos creemos que estamos, si queremos un tiempo, si queremos nos vamos a otro lado, total como si cambiaría la demanda, es la misma. La Biblia es la misma, Dios es el mismo. Te vas a otra iglesia y tenés que honrar al otro pastor, ¿eh? No se te cambia el deber. Hay que amar la casa de Dios y hay que amar las autoridades, como amamos y como debemos amar a nuestros padres y a nuestra casa. Me duele el corazón cuando escuchaba el otro día en mi ámbito laboral, personas que decían, bueno, yo paso, le doy el regalito, ya compramos, nos pusimos de acuerdo, juntamos la vaquita, le doy el regalito. Estoy un rato para cumplir y después me voy, ¿viste? Porque y yo decía, wow. Yo tengo 5 minutos y elijo compartirlos conmigo. Uno no lo tengo, con mi mamá. Con mi papá era igual, ya no lo tengo. Pero daría cualquier cosa por tomarme un mate, volver a sentir el perfume, darle un beso. Y ahora lo hacen para cumplir. Lo mismo pasa en la casa del Señor. Paso, qué pesado el pastor, pide esto, aquello, lo otro. Y bueno, que saca el currículum, bueno, la vida es, no tienen idea lo que es el ministerio. La responsabilidad, la carga. Y lo que el Señor le va a demandar. Y es nuestro deber como hijos honrarlos, recibir el legado y continuarlo, no venir a paviar y a calentar banco, a escuchar la sana doctrina, porque vienen estos tiempos que dice el apóstol Pablo, se va a predicar cualquier cosa como está pasando y la gente no conoce la palabra de Dios. Y somos nosotros, los hijos, los que debemos transmitir ese legado. Yo los animo a que lean las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, 2 hijos que continuaron la obra, que la defendieron, que den la historia de la iglesia, que amen la casa de Dios y que honren a sus padres. Porque la herencia la recibimos con Cristo, les repito, pero el legado lo da la iglesia. La iglesia transmite a través del Espíritu Santo y de su palabra el mensaje del Señor. Amén. Somos nosotros los encargados de recibir este legado, al igual que en nuestra vida natural, de honrar a nuestros padres. No sacar la factura de lo que no nos dieron, del currículum que tienen. Mi papá decía siempre, tenés que copiar lo bueno.
Porque siempre hay algo malo, siempre nos equivocamos. Siempre va a haber una factura que pasar, en casa y en la iglesia. Pero no es nuestro deber ese. Nuestro deber es recibir ese legado y continuarlo. Enseñar la sana doctrina y ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que Dios los bendiga.